Bienvenidos a Impronta, entrelazando el tiempo. Y para esta ocasión estamos Fati, Ver. Y Maite. especializadas en tiempos pasados. Y en esta ocasión tocaremos otro desastre, otra desgracia y suceso lamentable, los sismos. ¿Qué es un sismo? Pues básicamente un sinónimo que nos puede dar más una idea es la palabra terremoto. Viene del latín la tierra y movimiento, o sea, el movimiento de la superficie de la corteza terrestre, la cual es la capa más exterior de la geósfera, que es movida por movimientos internos de la Tierra, como puede ser las placas tectónicas, movimientos volcánicos e incluso actividad humana. Pero entonces, ¿cómo podemos reconocer o qué es un sismo? Pues bueno, para empezar existen dos tipos de sismos, el oscilatorio y el trepidatorio. En el caso del sismo oscilatorio, lo podemos identificar como un movimiento horizontal. Se siente que la Tierra se mueve de un lado a otro. En sí lo que lo compone son las ondas sísmicas que se atenúan mientras se expanden y al llegar al suelo blando el movimiento horizontal se amplifica. En el caso del sismo trepidatorio, este se da en lugares cercanos al epicentro y bueno, es donde se origina el movimiento de las placas. Es el movimiento que ocurre de forma vertical. En este caso las ondas son mayores que las horizontales, pero en sí los sismos son tanto oscilatorios como trepidatorios, solo depende en dónde se ubique el epicentro para saber de qué se está tratando. Por ejemplo, si el epicentro sucede en el Estado de México, ahí se puede dar el sismo de forma trepidatoria, pero conforme se va ampliando, se van expandiendo las ondas, no sé, en algún otro estado como Puebla, puede llegarse a convertir en un sismo oscilatorio. La razón para identificarnos con México es porque, independientemente de que es nuestro contexto más cercano, también porque México está en una zona donde están 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la placa de Rivera, la placa del Pacífico, la placa de Cocos y la placa del Caribe. Por eso es que hacen de México una zona para este tipo de desastre, de este tipo de hechos que pues, son parte de la vida diaria de muchos mexicanos, sobre todo en la zona sur, porque es justamente donde entran en colisión la placa de Norteamérica y la placa de los Cocos. ¿Cuál es el estado en México donde hay más sismos? Por esa situación y geografía es Chiapas y Oaxaca, porque están justamente en toda la costa suroeste del país. Es de ahí de donde más actividad sísmica se encuentra. ¿Cómo entonces se puede medir un sismo? Pues se mide por intensidad y por la magnitud. La intensidad es pues el daño que causa y la magnitud tiene que ver más con la amplitud de la ola y la distancia. Un ejemplo de la escala de magnitud es la escala de Richter que todos conocemos, que es una escala, por ejemplo, un nivel 8 quiere decir que es exponencialmente más grande que el nivel 7. Sí, lo importante de la escala de Richter es eso que dice Fer, una escala logarítmica. O sea, se puede medir. Antes se usaba, bueno, no sé si antes, son diferentes, pero la escala de Mercalli, esa se basa más en los daños que cause el sismo a las estructuras. Sin embargo, esta escala, por lo que entendí, no es muy objetiva, como lo es la escala de Richter, que ya requiere más estudios. Bueno, en esta escala de Richter se asigna un número para cuantificar la energía liberada en un terremoto. Mide la fuerza de los terremotos de acuerdo a su magnitud y en sí está diseñada para llegar del número 1 hasta el 10. Para darnos una idea, cuando una escala se llega al 6, es lo equivalente a la bomba de Hiroshima. Si llegara hasta el 13, es como lo equivalente a un meteorito, y la 15 es el equivalente al, bueno, meteorito que destruyó a los dinosaurios. No los destruyó exactamente, pero bueno, saben a qué me refiero con la historia. Entonces, en sí llega hasta el 10 porque creo que el sismo más grande registrado ha sido de 9.5, pero quién sabe si pueda llegar más allá. O sea, pero te refieres, por ejemplo, cuando dices la bomba de Hiroshima, ¿te refieres a el efecto que se siente o el daño que causa? No, el efecto. Ya el daño que cause, bueno, como lo veremos más adelante, tiene que ver que muchas veces en los sismos
hay que preocuparnos por las estructuras que llegan a colapsar. Entonces el daño va a ser, pues dependiendo también del país y de la infraestructura. Pero en cuanto a cómo se siente, es el número. Hay que recordarlo, justamente la misma naturaleza de este evento es el movimiento. Entonces, esos movimientos pueden ser naturales o humanos. Entonces, más bien es justamente cómo las consecuencias de esos movimientos. Y obviamente todo está regulado, todos estos estudios, todos estos hallazgos, escalas, pues justamente incluso tienen una ciencia, que es la sismología. Todo esto viene con mucho esfuerzo, irándose observando y detallando para justamente evitar las consecuencias a daños humanos, como lo que hablábamos en la ocasión anterior. Sí, perdón, aquí, bueno, cometí un error. En 13 equivaldría al meteorito que destruyó a los dinosaurios, el 15 sería destrucción del planeta. Y eso obviamente ya rebasa la escala de Richter, ¿no? Porque pues, la escala de Richter viene hasta una base 10. Sí, yo creo que por eso consideraron hasta el 10. O sea, realmente creo que sería casi imposible llegar a un 11, pero quién sabe, no quiero desafiar al mundo. Sí, hay que considerarlo como lo hemos estado hablando. El ser humano tiene una visión a nivel planetario muy pequeña. Entonces, lo que la Tierra le afecte a gran escala, a nosotros realmente es incompatible con la vida. Entonces, a nosotros somos más pequeños, entonces necesitamos una escala y datos más cercanos a nuestro tamaño, ¿no? Hay movimientos como justamente las actividades volcánicas que pueden generar este tipo de repercusiones, pero también incluso bombas, pruebas subterráneas, subacuáticas que el ser humano va teniendo, pues también pueden generar esto. Entonces, pues depende de muchos factores, pero lo que importa es justamente, en el caso de México, justamente el impacto de este roce de placas tectónicas que muestran estos números y pues, ubicarse en una escala Richter. También estaba leyendo que hay una nueva forma de medir sismos que tiene que ver con el GPS, que lo usan algunos científicos para medir el movimiento de la corteza de la Tierra. Entonces, con estos movimientos que se tienen y el GPS pueden ir monitoreando y registrando esos movimientos y ya pueden hacer un modelo para evitar que daños a las estructuras en un futuro, pero realmente solo lo explicaban así de forma muy general y entonces se me hace muy interesante la idea, pero creo que tendrían que explicar más cómo funciona, porque creo que sería bueno aplicarlo en México. Muestras que entonces es un método reciente, experimental. Sí, bueno, no sé si llamarlo experimental, porque creo que en Estados Unidos ya tienen una red bien establecida, pero yo diría que en México sí sería experimental, porque obviamente no se ha aplicado y sería muy bueno aplicarlo aquí por lo mismo que mencionas, Fati, de que existen aquí las 5 placas tectónicas. O sea, creo que es un buen lugar para medir ese tipo de movimiento. Sí, igual, consideremos que las placas tectónicas están en todo el planeta, o sea, todos los países están con una placa tectónica, no creamos que México es especial por eso, pero lo importante y la exposición de México es que justamente tiene las intersecciones de muchas placas tectónicas. Igual sucede mucho en Sudamérica. Sudamérica también tiene, básicamente por su misma geografía, Chile está posicionada en el límite también de una placa tectónica. Uh-huh. Entonces, ese es el punto, considerar la posición geológica de este país del que podamos hablar. Por eso es que muchas veces las islas, estando en su posición y sobre placas tectónicas, es bastante peligroso. Pero hay otros tipos de países, como Europa en general, que no tienen esta situación, entonces no requieren este tipo de detalles, este tipo de observación. México y Sudamérica sí, incluso el mar, el océano Pacífico, tienen esta particularidad. Entonces, para terminar esta breve introducción geológica, vale la pena entonces cerrar para proseguir con los temas, que como ya lo hemos visto, este es un proceso natural geológico que se rige bajo las mismas dinámicas de una placa tectónica. Nadie es capaz de adelantarse a anunciar este tipo de movimientos y que puedan profetizar un terremoto, un sismo a futuro. Esto es imposible porque pues
naturalmente es imposible. Entonces, continuemos con justamente México y esta posición peligrosa que lo tiene expuesto a sismos mucho más recurrentes. Entonces, para hablar de esto es importante mencionar dos sucesos que son sismos que marcaron a la población mexicana más reciente en 2 años, en 2 fechas. Y coincide que fue en septiembre y fue el primero en el 85 y el segundo que vamos a tocar es el de hace ya casi 3 años. Entonces, el sismo del 85. Obviamente, pues todo lo que vamos a decir sobre este sismo está basado en lo que hemos escuchado e investigado, porque ninguna de las tres estábamos vivas cuando sucedió. Pero creo que hay muchísima información porque fue uno de los sismos que más impactó a México. Y bueno, este sismo ocurrió a las 7:19, fue un temblor de 8.1 escala Richter y tuvo una duración de 4 minutos, provocando la muerte de al menos 20,000 personas, aunque solo se reconoció, el gobierno solo reconoció 3,000 muertes. Hubo 800 edificios derrumbados, 2,831 construcciones muy afectadas y daños materiales que se evaluaron por al menos 5,000 millones de dólares. Más de 4,000 personas fueron rescatadas y 31 naciones enviaron ayuda. Como mencionaban, fue si no es que el sismo que más ha afectado a México. Yo creo que es porque no estaban preparados, nunca se había visto algo de esta magnitud. Obviamente había gente que se encontraban en sus casas, o sea, pues sí, la vida cotidiana, ¿no? Incluso personas en el baño, pero en los hospitales también lo que pasó. Y es a partir de este sismo que se empiezan a tomar medidas realmente drásticas. Es que afectó pues a una de las ciudades más importantes de México, ¿no? La Ciudad de México. ¿Pero dónde fue el epicentro? No recuerdo eso. Básicamente tiene que ser Oaxaca. Y entonces, pues esta metrópoli tan grande, todos los edificios que se cayeron, toda la destrucción masiva que hubo, como dices, Mae, la gente no estaba preparada, el gobierno no estaba preparado, fue un shock para todos. De hecho, ahorita que mencionaste los hospitales, recuerdo que cuando estaba investigando leí una historia de un doctor que estaba trabajando en el Hospital General cuando empezó a temblar y pues ya había temblado antes, dice, ¿no? Entonces realmente primero no empezaron a preocuparse, obviamente cuando empiezan a temblar tienes como este miedo, pero cuando seguía temblando y seguía más fuerte, de repente se apagaron las luces y él quedó atrapado, creo que abajo de él había 4 pisos y arriba había como 5 pisos, algo así, y era un cirujano y su mano estaba atrapada, quedó atrapado creo que como 4 días y lo que le preocupaba era que no perdiera su mano porque pues iba a perder su sueño de ser cirujano. Y lograron rescatarlo, perdió la mano, pero después ya un cirujano de Estados Unidos ayudó a mover sus dedos de los pies a su mano, entonces ahorita es un cirujano muy exitoso y sobrevivió. Pero pues sí, narra cómo se le cayó el edificio encima literalmente y sobrevivió, eso se me hace muy impresionante. De historias y testimonios sobre ese terremoto hay por varios. Como dijimos, nuestros propios padres lo vivieron y más, ¿no? Y bueno, eso pues tuvo que dejar huella a fuerza en México para que no se repitiera, porque sí, los sismos han estado siempre y pues vamos, o sea, en el siglo XX hubo más terremotos, en el siglo XIX también, pero lo que importa es justamente que el 85 marcó un rumbo y metas y decisiones claras para poder evitar en el futuro el mismo desastre que pues Yamai nos hizo favor de dar las cifras, ¿no? Y las pérdidas monetarias. ¿Cuáles fueron básicamente estos cambios? Pues, hasta la fecha tenemos algo que es tan normal para nosotros. En cualquier escuela, en cualquier espacio de trabajo, son cosas ya muy normales que tengamos en cuenta. Como por ejemplo fue el Sistema Nacional de Protección Civil. Estas personas que para muchos es una pérdida de tiempo, que son molestos, que a veces ignoramos, que no les damos la seriedad y el respeto que merecen. Todas esas personas que siempre llegan a decirte, no, tienes que quitarte de esta zona, tienen que abandonar esta sala porque son muchos ya, si sucede algo no van a poder salir, entonces les pedimos que abandonen este recinto. Todos estos que realmente decimos solamente vienen con unos chalecos a decirnos cosas que nos molestan y nos incomodan,
ok, todas esas personas están haciendo un mayor esfuerzo, porque justamente nace gracias al terremoto del 85, este Sistema Nacional de Protección Civil, nace en 1986, y bueno, justamente es a partir de la unión de esfuerzos federales y estatales para que pueda ser una forma rápida de comunicar la información. Pero, ¿sabes? Perdón. ¿Sabes, Pati? Yo creo que la razón por la que muchos niños, o sea, no toman esto en serio, bueno, niños y adultos, es porque o no te ha tocado vivir este escenario, o sea, yo te lo pongo desde aquí, Querétaro, nosotros también hacíamos simulacros, supongo que no tantos como en Puebla, pero me llegó a tocar. Y la verdad es que no me lo tomaba en serio, porque aquí cuando, o sea, en mi cabeza es como, ¿cuándo va a pasar un sismo? O sea, no estoy, si llega a pasar aquí, o sea, cuando me pasó en Puebla, yo no estaba preparada. Entonces aquí yo creo que mucha gente no sabe cómo reaccionar, en parte porque, pues sí, no está preparado que pase aquí. Y el problema es cuando van a otros estados en los que sí es muy común, ¿y qué haces? O sea, como que te paralizas, ya no sabes qué hacer o haces todo lo que no te recomiendan. Entonces yo creo que ese es el principal problema, o sea, tenemos que concientizar que no siempre vamos a estar en tu zona de confort, que igual puedes salir de viaje, puede ocurrir algo fuera de tu casa y tienes que estar preparado. Sí, de hecho, por ejemplo, yo lo veo en mi trabajo que creo que es algo voluntario, tú puedes decir si quieres hacerlo o no, pero tienen como unos cursos de protección civil y entonces como que se reúnen y dicen, bueno, te voy a dar tu chaleco y tu casco y un letrero, porque es como por áreas, ¿no? Por oficina. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el simulacro del 19 de septiembre, pues todos se salieron y el de nuestra oficina que había estado en el curso, se puso su chalequito y su casco y dijo, bueno, vengan por acá, la de la coordinación de asesores, vénganse para acá. Y entonces, pero yo digo, o sea, si fuera una situación real, de verdad estas personas que son trabajadores normales, o sea, no tienen entrenamiento en nada que tenga que ver con seguridad de personal o ni siquiera como de paramédicos ni nada, van a responder bien ante esa situación, o sea, literalmente van a ponerse su chaleco, su casco y van a salir corriendo y estar atentos, o sea, realmente no sé si eso vaya a pasar, porque es lo que dices, Mike, tienen que vivirlo para ver si sí funciona. Igual aquí lo que podríamos justamente darle la importancia es que al menos el organismo ya existe. Eso es como lo primero, ¿no? Tienes que tener los organismos, los sistemas nacionales, los centros de investigación para dar una base estatal funcional y obviamente coordinada y comunicada entre todo el país. Obviamente ya cuando llegas a que tú seas parte de este sistema como parte de protección civil o que tú seas parte de la evacuación en una emergencia en tu centro de trabajo, en una escuela, pues eso ya depende justamente de tu zona de trabajo, de la escuela, de la empresa, para dar esa, se me fue la palabra, pero dotarlos de las herramientas psicológicas, mecánicas y obviamente de instrucción, ¿no? Entonces necesitan, pues sí, darles capacitación, pero obviamente primero tuvo que iniciarse todo estos organismos y brazos estatales para que puedas llegar a que tu jefe sea en algún momento el que te va a decir dónde evacuar y el que va a estar dando las órdenes en una emergencia. Pero justamente depende ya de que primero esté el organismo estatal para que pueda tener todo comunicado. Sí, y eso sí, o sea, sí se me hace bueno que exista ya cultura de protección civil en México, ¿no? Porque algo que no pude encontrar bien en la investigación fue cómo reaccionó la gente, o sea, no encontré un análisis o un estudio que estudiara eso, pero sí, entre todos los testimonios que leí y todo ese tipo de cosas, sí te das cuenta pues que mucha gente se ponía a gritar y a correr como loca, ¿no? Entonces, realmente me pregunto, o sea, si hubiera existido una protección civil en ese entonces, si hubiera habido como algún tipo de cambio, o sea, no sé, eso es algo que yo no sé, porque la gente realmente cuando sientes ese tipo de miedo y ese tipo de shock en el momento es como, lo único que piensas es en sobrevivir, ¿sabes?
Hay un testimonio muy conocido de este terremoto en el 85, en la que es un programa de televisión muy común y está en vivo y justamente pasa el terremoto, el sismo. El que conduce se quedó sentado y dijo, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y obviamente seguía en la emisión y seguía con el movimiento. No pasó, continuó el sismo y bueno, obviamente se vino todo para abajo, se cortó la transmisión. Pero justamente esto es porque una persona puede pensar que puedes mantener la calma y quedarte sin hacer nada y esperar a que todo pase. Pero si hay un organismo que te dice, soy protección civil y tengo la autoridad y validación del gobierno para decirte cómo debes actuar, pues obviamente aunque tú digas, no, yo me quedo acá, tienes que obedecer a protección civil. Obviamente, o al menos estás obligado a obedecer a los que tienen este uniforme, estas credenciales. Entonces, en ese sentido, quizás sí, siempre va a haber una persona que entra en pánico y no pueda moverse, pero ya teniendo este tipo de personas y equipos, ya aligera la responsabilidad, porque la responsabilidad es las órdenes que te van a dar. Y tú como persona y ciudadano tienes que hacerlo. Obviamente porque sabes que estos organismos te van a dar el respaldo y saben cómo hay que actuar. Esa es la razón. Ya no es yo pienso, sino Protección Civil me ordena que. Y bueno, ahí, Fer, de lo que comentabas, aparte de protección civil, hay que considerar todo lo que estaba mal en ese entonces. ¿A qué me refiero? Empresas que ignoraron reglamentos de construcción. Entonces, por ahorrarse unos cuantos pesos, bueno, igual y si fueron grandes cantidades, no se construye bien el edificio. ¿Qué pasa? Ocurre este sismo que igual nadie esperaba, colapsa, y es como, ¿qué haces? Entonces, incluso si la gente está bien preparada para actuar en esos casos y los edificios no están adaptados, pues no hay mucho que se pueda hacer. Entonces es como un equipo, tienen que funcionar ambos. Y sí fue una gran crítica que se hizo, ¿no? Este tema de la corrupción, que es como cuántas vidas no se perdieron por todo esto. Es entonces cuando se da esto de protección civil y también ocurren críticas hacia la incapacidad del presidente Miguel de la Madrid para reaccionar a la emergencia. Es como, ¿qué se hizo? Las labores de reconstrucción realmente fueron lentas y durante el sexenio de Carlos Salinas todavía había damnificados del terremoto. Igual, continuando justamente con todos estos grandes pasos que generó y que impulsó el desastre del 85, ya tocamos justamente todo esto que fue protección civil, ¿no? Es algo muy importante en nuestros días y algo muy normal el tener este sistema nacional. Pero igual, al lado de protección civil, pues no puedes actuar si no tienes los estudios que te respalden las decisiones. Y por eso es que se creó en el 86 el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que concentra los sistemas de monitoreo de sismos y movimientos del subsuelo en el Valle de México. Son todas estas justamente alarmas que actualmente ya podemos incluso tener en una aplicación de smartphones que te dicen en dónde está sucediendo, ¿no? Te dicen el epicentro. Todo inicia con este Centro de Instrumentación y Registro Sísmico a partir del 85. Y obviamente el sistema de alerta sísmica mexicano también inicia, gracias a las repercusiones. Aunque obviamente inició operaciones hasta el 91, pues la partida y el propósito surge a partir del 85. Y obviamente que son pues toda esta serie de receptores y estaciones sensoras repartidas en la costa sur del país, porque sabemos que es ahí donde chocan las dos placas tectónicas más problemáticas para México, que monitorean sismos y alertan al gobierno y a la población. Eso ya lo sabemos y es algo muy importante decir. En la Ciudad de México se lanzan alertas que otorgan aproximadamente 100 segundos de oportunidad para tomar acciones, ¿no? Antes de que llegue la onda. Pero en Oaxaca solamente son 30 segundos. Es obvio porque Oaxaca está más cerca del epicentro cuando chocan las placas tectónicas. Ciudad de México está más lejos, entonces tienes más segundos. Y bueno, esto también se propaga a través de redes difusoras. Yo realmente, o sea, no dudo que funcionen, yo creo que sí funcionan y ayudan a salvar muchas vidas, pero también siento que a veces no funcionan muy bien. O sea, lo digo, yo no sé, por ejemplo, cuando fue en el 2017, perdón que ya lo esté mencionando desde ahorita, pero yo no escuché ninguna alarma y siempre escuchaba las de la universidad cuando hacían los simulacros. Entonces,
También por eso me hizo dudar un poco. Pues creo que sonó cuando ya estaba pasando, ¿no? Ajá, Que ya todos estaban en pánico. sí. Obviamente sí, no son sistemas infalibles, es algo que al menos sí se va apresurando con la tecnología actual. Y bueno, sí, no podemos confiar plenamente en algo porque a veces son tan sensibles que te dan un sonidazo por un sismo de 6 5 grados cuando pues no hay mayor efecto. Y sin embargo, cuando justamente en terremotos como 8 grados, que fue del 85 y más tarde veremos el del 2017 cuántos grados fue, surgen este tipo de distracciones, ¿no? Pero al menos ya son protecciones y son formas en que podemos prevenirlos. Sí. Obviamente es la ventaja, pero sí, no hay nada infalible aquí. Y Obviamente. esto que mencionabas, May, sobre la corrupción y lo mal que estaban construidos los edificios, creo que después del 85 sí se hicieron códigos más estrictos de construcción, pero no me acuerdo, creo que leí que hubo como 4.000 millones de dólares de pérdidas en estructuras. Y entonces como que a partir de eso el gobierno dijo, bueno, tenemos que hacer algo con estos códigos, pero de todas maneras hoy en día siguen habiendo muchos problemas con esto de que dices que, pues bueno, la gente prefiere ahorrarse material, prefiere ahorrarse dinero y entonces es muy fácil ignorar estos códigos. Se supone que ya tiene que haber alguien encargado de revisar todo eso, pero realmente dudo que, como dice Fati, las máquinas son infalibles, pues los humanos también. Entonces, Y bueno, Sí, antes necesito agregar algo porque tiene que ver también con esto, que justamente la alarma se activó durante el sismo y no antes, en el 2017. Y esto es porque la mayor parte de los sensores, como ya habíamos comentado, están en la zona costera, en la zona sur, en la zona de Oaxaca, Chiapas, pero ay, no en el fue en interior del Puebla el país. epicentro. Las alarmas no están adentro, o sea, donde está la Ciudad de México, donde está Puebla, donde está Morelos, toda esta zona metropolitana que estuvo muy afectada también, ahí no están las alarmas, solo están en la costa. ¿Y eso es por qué? Porque evidentemente es imposible tener cubierto el país, sería demasiado costoso y pues obviamente el país no podría aguantar algo. Y esto obviamente lo menciona eh, Carlos Valdés, que fue el director general del Centro Nacional de Prevención del Desastre, que es ENAPRED. Eh, el sistema está diseñado para sismos costeros, o sea, hasta donde están las placas tectónicas o los límites de colisión y que son la mayoría. Entonces, esa fue la razón del por qué no sonaron antes las alarmas. No se pudo detectar adentro porque no hay alarmas en el interior del país, sino en las zonas costeras. Sí, tienes razón, se me había olvidado eso. Retiro mi comentario. Igual, otros casos que son muy importantes en lo que el sismo del 85 actuó fue que surgió una organización, una asociación muy conocida actualmente y que pues son símbolo de México, es un orgullo para los mexicanos y que son los topos. Recordemos estas personas que se entregan a buscar atrapados en este tipo de desastres. Justamente ellos nacen a raíz del 85, son rescatistas voluntarios y Brigadista. bueno, se asocian en el 86. Y bueno, es el grupo de brigadistas civil más importante de México, del país. Y bueno, los recordamos como en el caso de Haití, que también apoyó. Se crearon y establecieron normas para las labores de rescate en zonas de desastre, para comunicarse en la búsqueda de personas entre los escombros. Y bueno, actualmente tiene alrededor de 200 voluntarios esta asociación. Yo leí que Juana Huitrón, de 71 años, fue la primera mujer rescatista que apoyó a quienes lo necesitaban en el terremoto del 85. Creo que fue en la región de Tlatelolco. Hay que recordar nombres, así como tuvimos a una heroína que fue Frida en el 2017, pues vale la pena recordar otros nombres de parte de estos rescatistas. Y justamente recordando un poco y bueno, uniendo a lo que May nos ha estado comentando, es justamente cómo los códigos de construcción se vuelven más estrictos. Recordando, los daños causados por ese sismo fueron pérdidas de más de 4.000 millones de dólares. O sea, media Ciudad de México se vino abajo. Y eso solo hablando de la Ciudad de México, no hablamos de las zonas aledañas, de los estados aledaños, con más de 880 estructuras en ruinas y más de 2.000 edificios dañados. O sea, esos al menos los datos oficiales. Entonces, con esto se dieron cuenta los inspectores de que estaban construidos con materiales y estructuras débiles.
con esto ya lo estamos viendo, y es con esto que los reglamentos y códigos de la construcción en la Ciudad de México se convirtieron en los más estrictos del mundo, según The New York Times. Entonces, esto sí fue como para presionar a que tuvieran que construirlo mucho mejor. Y bueno, ¿qué obligaron entonces estas normas? A presentar proyectos, planos, memorias de cálculo y que el edificio sea avalado por un director de obras, ya, mínimamente. Sí, y hay que recordar que sí existían los códigos, o sea, se supone que sí debían de haber estado sujetos a estos reglamentos, pero es lo que decíamos, ¿no? Un tema de corrupción, que es como esto, pues, ¿cuándo va a pasar? No ha pasado, no, no hay ningún riesgo. Y de repente, ándale, viene el sismo y pues sí había consecuencias. Entonces creo que más que nada de crear más leyes era como acatar lo que ya existía, pero con más rigor, o sea, ya que no se lo tomaran tan a la ligera, porque ya estaba este precedente, era como lógico que después volviera a ocurrir, eh, y fue lo que pasó, ¿no? O sea, ya el último sismo, que si, bueno, lo tocaremos más adelante, pero si bien hubo edificios derrumbados, pues no se compara con las pérdidas que ocurrieron en el 85. Justamente en estas normas, ¿cuál fue el cambio principal? Pues que se aumentaran las fuerzas de diseño en los edificios, que resistieran las fuerzas sísmicas, lo que ya habíamos comentado al inicio. Estas ondas tienen que ser los materiales y el diseño de edificios más que resistan este tipo de cosas, porque antes no se requerían tanto. Entonces se actualizaron, pero obviamente fue paulatino, como cada estado lo fue adaptando a su contexto. Incluso podemos pensar que, y es obvio pensar que hay muchos municipios donde pues no hay reglamentos porque es muy difícil adaptar toda esta normatividad tan estricta y tan importante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el contexto no ayuda a que se puedan aplicar estas normas. Y obviamente hay que entenderlo, estas normas no garantizan que los edificios realmente se construyan con los estándares más altos. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho May y lo reiteramos, y los códigos no se van a cumplir al pie de la letra. Eso es algo muy evidente, aunque lo tengas, no se cumplen. No. Y bueno, obviamente algo que también ya es muy común para nosotros y que también los niños no se lo toman en serio, pero que es importantísimo y que es a raíz del 85 que va a quedar, los simulacros y campañas de información. Eso es algo ya cultural, ya es parte de tu vida escolar, que sepas que vas a vivir en los simulacros y tienes que estar ahí perdiendo un poco de clase, y muchos no se lo van a tomar en serio, muchos van a estar riendo, muchos van a estar tranquilamente en su relajo, pero es parte, ¿no? Cómo son estas rutas de evacuación y cómo debes actuar. Es algo que el 85 nos dejó y que pues tenemos que tener muy en cuenta para valorarlo más. El sismo que se hace cada año aquí en la Ciudad de México, el simulacro, perdón, que se hace cada año aquí en la Ciudad de México el 19 de septiembre, la verdad es que se me hace como muy tétrico, no sé si decirlo así, o sea, se siente un ambiente muy pesado, pero pues sí es como, más que un simulacro, yo lo veo como una forma de conmemoración. Pues sí, creo que vale la pena, sí, cumplir ese rol de seguir instruyendo e informando a la población de tus zonas seguras ante este tipo de eventos, y la conmemoración y la memoria de una fecha tan impactante para la población mexicana, sobre todo, como dijimos, la zona sur, la zona metropolitana, porque son las que están cerca de este tipo de placas. El norte tiene otro tipo de dinámica que obviamente no conoce tanto o a la que no se identifica, pero es justamente porque la geografía es distinta. Entonces, dado que ya hemos mencionado mucho de esto, pues ahora sí que fue el sismo de la misma fecha, 19 de septiembre, pero del 2017. El del 85 fue a las 7 de la mañana, y el del 2017 sucedió fue como a la 1 de la tarde, ¿no? Fue a las 11, ¿no? 11:20. Yo recuerdo que había regresado de una clase de pool con Frida, Mani, y gracias a Dios ya había salido de bañarme, ya había estado fuera de la regadera, ya me había cambiado y todo cuando empezó a temblar. Entonces, creo que sí fue como en la tarde. Aquí dice que fue a la 1:14, se registró un sismo de 7.1. Recordemos, el del 85 fueron 8 grados, este fueron 7 grados. Entonces fue menor, pero entonces
cuánto hizo daño, cuánto causó daño. Sí causó mucho daño, especialmente en la Ciudad de México, pero creo que fue mucho menor que en el del 85. La situación con este sismo fue que, ya lo dijimos al inicio, hay dos formas de ondas o de movimientos y que podemos verlo, ¿no? Oscilatorio y trepidatorio. May ya lo había explicado. Este sismo del 2017 tuvo los dos. Por eso es que impactó bastante y causó bastantes daños comparados al del 85, porque tuvo movimientos oscilatorios y también trepidatorios. Y eso obviamente es un daño y algo que no se espera tanto. Eso es un sismo mayor. Bueno, aquí no sé si les gustaría recordar un poco cómo vivimos este sismo. Y era un poco la parte que yo les mencionaba, ¿no? Yo venía de Querétaro, yo no sabía ni qué estaba pasando. Unos días antes había ocurrido uno muy pequeño. Y yo me acuerdo que estaba dormida y de repente se sintió. Entonces, o sea, qué tan tonto fue esto que en mi cabeza, más que pensar en un sismo, yo dije, ¿qué onda? ¿Se está moviendo la casa, un fantasma, algo así? No sé, o sea, en verdad me sentí tan tonta. Y después dije, no, no es cierto. Creo que fue cuando me escribe una compañera, Melissa, y me dice, oye, May, ¿sentiste el sismo? Y yo, fue eso. Entonces fue como, ok, esto fue lo que pasó. Y días después se viene este sismo, ¿no? Que también yo estaba en mi casa, como dice Fer, acabamos de salir de la clase de Frida, y yo estaba sentada en mi computadora, viendo unas cosas, y de repente empieza el sismo, se siente súper fuerte, y es como, ¿y ahora qué hago? En lugar de salir rápido, que es la reacción adecuada, yo estaba en la parte baja, en lugar de salir todavía me quedo pensando así de, ¿y qué saco? Mi computadora, ahí estaban mis hamsters, yo no sabía cómo reaccionar. Bueno, creo que en parte también el hecho de que te tomaste tu tiempo para pensar qué hacer tuvo que ver con que vivías en un primer piso, ¿no? O sea, yo vivía en un segundo piso y en ese momento dije, o sea, agarré mi celular, me puse mis chanclas y me salí corriendo. No pensé, y eso porque estaban en el camino. Yo creo que si mi celular hubiera estado en la recámara o algo, no hubiera ido por él. Creo que también es por la experiencia. Ya lo ha dicho May, May viene de un contexto en el que los sismos no son comunes, sino son algo habitual para considerar y saber cómo actuar. Los que vivimos en zona metropolitana sabemos perfectamente qué es lo que debemos actuar, ¿no? No importa que estés a medio vestir, lo que importa es buscar una salida y obviamente estar presto para abandonar tu lugar y buscar una zona segura. Uh-huh. May tuvo todavía la intención de pensar qué hacer. ¿Por qué? Porque obviamente no es una experiencia recurrente para los queretanos. Bueno, de hecho estaba leyendo un estudio que se me hizo muy interesante. Estudiaban la reacción de las personas de dos diferentes, de Nueva Zelanda y Japón, cómo reaccionaban cuando temblaban. El estudio era no dice la universidad, pero son varios autores, voy a decir los primeros dos, Michael Lindell y Carla Prater, y mencionan que el comportamiento más común es quedarse congelados, como en shock. Después de eso, de los que estaban en riesgo, solo el 20% evacuaba y el resto de las personas buscaban con qué cubrirse o intentaban proteger a alguien más, por ejemplo, a un niño chiquito o algo. Entonces, el estudio concluía con que el miedo, todo el mundo sintió miedo, pero las personas que sentían miedo y shock pudieron reaccionar mejor que algunas personas que no sintieron tanto miedo ni shock. Entonces, básicamente concluye con que depende de cada persona, o sea, cómo vas a reaccionar. Un estudio bastante revelador, sarcasmo, porque, pues sí, o sea, todos podemos, aunque tengamos la instrucción y sepamos, porque hemos tenido simulacros, nos han dicho en la escuela, Protección Civil va a la escuela a decirnos cómo actuar, los maestros nos dicen todo el tiempo, tenemos letreros de rutas de evacuación. Eso al final no importa si tú te estás sintiendo de otra forma incompatible con tu actuar. Entonces, hay muchos que sí se van a quedar totalmente congelados, pero lo que importa aquí es justamente que tengamos todo este antecedente para poder tener a alguien a la mano y también podernos apoyar mutuamente. Porque, como dije, si tenemos ahí a la mano a alguien de Protección Civil, al menos ya con eso nos va a ayudar a reaccionar y decir por dónde actuar.
Obviamente van a haber personas que sí sean imposibles de mover por su sentido psicológico en ese momento, que estén en un shock, estén totalmente fuera de sí. Entonces, ahí sí ya sería como una tragedia y muy particular, pero en general pues tenemos todo este sistema que nos va a brindar las herramientas para defendernos y seguir adelante. Podemos movernos, sacarnos, o la misma gente nos empieza a empujar a decir, abandona esto y vámonos. La verdad es que yo no, voy a sonar un poco engreída, o no sé, pero esas personas que se quedan en shock, congeladas o en un lugar gritando, me causan mucho estrés a mí y me dan ganas de golpearlos porque ponen en riesgo a otras personas, ¿no? Yo sí soy de las personas, sí siento mucho miedo, por ejemplo, pero yo sí soy de las personas que con el miedo luego reacciono. Entonces, se me, no, ya sé que no, tal vez no puedan controlarlo, pero se me hace como muy irresponsable de su parte que actúen así, especialmente si están en un lugar concurrido, en unas escaleras o en un edificio donde la gente está intentando salir, no sé. Sí, eso ya es bastante trágico y pues cuántas veces no hemos visto algo así, ¿no? Que por intentar salvar a una persona que está aferrada a un mueble, a un poste, a una estructura, pues, y que es zona de riesgo, zona peligrosa porque puede caerse ahí en cualquier aspecto, pues obviamente genera que al intentar salvarla, pues puedan perder la vida, ¿no? Con tal de apoyarla. Entonces, Y además que griten, eso causa mucho mayor estrés en otras personas y hace que entren en pánico. Entonces, sí. por favor, gente, no griten si tiemblan. Intenten no gritar. Aquí más bien es como tengamos más claridad y estemos siempre preparados para esto, porque pues no es algo que se pueda prevenir en cuanto a en 2 horas va a haber un sismo, ¿no? Así que mantente totalmente en zona segura y no grites, ¿no? O sea, mantente con mente fuerte, pero pues justamente en ese momento si tienes alguna persona con este tipo de crisis, tú también tienes que saber cómo apoyar a este tipo de personas con crisis. O en su caso, pues al menos dar aviso de que hay una persona ahí y abandonar el lugar, porque las acciones que tú hagas por apoyarlo también ponen en riesgo tu vida y también complicas a otros. Entonces, no es nada más ser un héroe, sino ser lo más objetivo posible para pues aligerar cargas y hacer que fluya la evacuación, ¿no? Igual, hay en algunos casos, y justamente con esto, los diferentes estudios de evacuación y cómo las estructuras van reaccionando a los sismos, pues no siempre con un sismo tienes que evacuar enseguida, sino dependiendo la estructura que haya sido y las instrucciones de protección civil, así como el mismo movimiento, más bien tienes que quedarte en zonas seguras dentro de la estructura. Ya no tienes que salir, sobre todo si es un edificio de 15 pisos, te puede pasar algo en las escaleras, en el elevador, algo, ¿no? Es mejor quedarte en donde estás, en una zona fuera de, no sé, ventanas que son muy peligrosas y quedarte en una estructura fuerte, pero obviamente esto ya depende de cómo tú estás siendo instruido. Por eso vale la pena tener preparación y estar capacitándose. Sí, solo iba a decir que incluso, por ejemplo, si estás en un edificio y estás en los pisos de más arriba, lo que te recomiendan es que te subas al techo. Porque, Ya dependerá justamente. ¿Cómo es que en esta normatividad, cómo es que te van aprobando para tener un edificio, etcétera, una casa incluso? ¿Cómo debes obrar? Eh, entonces, pues por eso es que muchas veces muchos edificios pues se mantienen, ¿no? Porque han tenido una buena evaluación y han estado en observación constante. Y aquí debemos abrir un paréntesis que vale la pena tener muy en cuenta porque es un edificio insignia en la Ciudad de México, que es la Torre Latinoamericana, sí. porque es, así como la vemos, tiene ya muchos años, muchas décadas. Y es un edificio que ha sobrevivió el sismo del 2017, pero también sobrevivió el sismo del 85. O sea, es un edificio construido antes de este sismo que fue un parteaguas al país. Es un edificio previo a todo esto y sigue. Y es un modelo a nivel internacional de construcción. Creo que se está cortando muy.
Perdónenme, ahorita lo vuelvo a decir y ya me cortan esta parte, disculpen. En el caso de la Torre Latinoamericana, fue diseñada en 1956 por el arquitecto Augusto Álvarez y cuenta con una cimentación con apoyo directo que consiste en 361 pilotes de concreto colocados a 33 metros de profundidad, donde hay una buena capacidad de carga. En este caso, les sugiero que busquen un poco del edificio, la verdad es que es muy interesante cómo funciona. Y también es importante porque da pauta a que se creen más edificios similares, o sea, que tengan esta capacidad de aguantar sismos de gran magnitud. Sí, pues el hecho de que sigan construyendo edificios muy altos aquí por lo menos en la Ciudad de México, creo que quiere decir que este tipo de tecnologías o ingeniería nueva, como se le quiera llamar, pues ya se está aplicando. No sé si exactamente la que usaron en la Torre Latinoamericana, pero quiero creer que algo similar. Justamente hay que considerarlo que esto es un aporte, pero es un poco particular porque es tan difícil y tan minucioso que es complicado aplicarse en cada construcción hecha. Pero vale la pena entenderlo para que se puedan proponer otras opciones. Como ya dijo May, es todo una aportación arquitectónica muy, muy importante, entonces al menos hay que entenderla, ¿no? O más bien, hay que valorarla y apreciar, porque, pues como dijimos, ha sobrevivido los dos sismos más fuertes o más conocidos en la historia contemporánea. Uh-huh. Igual, hay que ir un poco más adelante. Y en el 2017, de hecho, los edificios que se cayeron, pues eran edificios que ya eran viejos, posiblemente edificios que habían sobrevivido al 85 y recibieron solo alguno que otro mantenimiento. Realmente no sé de edificios nuevos que se hayan caído, aparte del famoso Repsamen, que pues obviamente todo el mundo sabemos que ese es un producto de corrupción, pero sí, no sé cuántos edificios, entre comillas, modernos fueron los que se cayeron en relación a los que ya estaban viejos. Porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, mi prima vivía en la Condesa, su edificio se dañó mucho, o sea, sí tuvo una rajada literalmente súper profunda, pero ese edificio ya era muy viejo, más de 40 años. Justamente, la Torre Latinoamericana no es que estamos proponiendo que sea un modelo para el resto de construcciones habidas y por haber en el país, pero sí vale la pena considerar que México es capaz de tener este tipo de propuestas arquitectónicas fuertes, porque sí hemos estado comentando algunos aspectos de cómo es que México sufre de este mal llamado corrupción, que pues sí generó bastantes tragedias, como pues ya lo mencionaste, el colegio Repsamen, que fue un desfortunio para todo el país, porque pues era una escuela. Entonces, ¿cuáles fueron las pautas? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son los problemas? Eran problemas totalmente, pues, se podían evitar. Entonces, hay que contrastar un poco que pues, también México tiene propuestas buenas, lo malo es que pues sí es una tecnología que requiere mucho dinero, entonces pues también hay que considerarlo que no todos los países pueden afrontar este tipo de gastos para tener edificios muy seguros. También hay que considerarlo, como lo dijimos al inicio. No todos los países necesitan este tipo de estructuras, porque no todos los países están en una zona peligrosa para este tipo de eventos. Entonces, conviene para los países, para las zonas que estén cerca de este tipo de situaciones. En el caso de México, la zona sur, que ya hemos comentado, son las más propensas a este tipo de desfortunios, pero la zona norte no requiere tanto de eso. Entonces, pues hay que ponerlo en la balanza, pero también siempre considerando que pues, se puede seguir innovando en arquitectura. Y bueno, hay muchas propuestas alrededor del mundo que valdría la pena investigar más. Por eso es que está muy de moda ahorita Dubái, estos edificios gigantes. Entonces, ¿ellos qué están haciendo para evitar este tipo de fatalidades? ¿No? Que obviamente sería una pérdida de dinero, como ya hemos dado cifras del terremoto del 85, cuánto dinero se pierde si no se construye bien desde un inicio. Y eso solamente hablamos en términos monetarios, porque obviamente
pérdidas humanas pues no pueden medirse, ¿no? Entonces, pues hay que considerar todo esto. Esto fue básicamente pues el tema de México. Sí, de hecho, pues la mayoría de los edificios que se cayeron o sufrieron muchos daños fueron en la colonia Condesa y en la Roma. En el 85, pues muchos de los edificios que se cayeron fueron en el centro de la Ciudad de México. No estoy segura cuándo empezó el proyecto de rehabilitación, restauración del centro histórico de la Ciudad de México, pero fue un megaproyecto que sigue en curso ahorita, que llamó la atención de un buen de inversionistas, entre ellos Carlos Slim. Le metieron un buen de dinero en arreglar calles, también le metieron un buen de dinero en arreglar edificios para que la gente pudiera vivir ahí, también para que pudiera haber comercio. Entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver con el hecho de que en el 2017 pues no hubo tanto daño en esa zona. Sí, sí se afectó obviamente, pero no hubo tanto como en la Condesa y en la Roma. Sí, justamente hay que considerar que esta es la Ciudad de México, es la capital, por eso es que pues, es tan importante, pero pues fue toda la zona metropolitana. Estado de Morelos, sobre todo Puebla, Oaxaca, fueron también bastante azotados por esto. Y como siempre hay que ser bastante críticos porque los datos siempre van a venir de la ciudad, ¿no? Las capitales son muy importantes y pues lo que a ellos les importe pues va a tener mucho peso para las acciones y todo este tipo de presupuestos para reactivarlo, pero pues afuera hay municipios también que fueron azotados por igual, pero pues muchas veces no puede llegar la comunicación para saber los datos oficiales. Y por eso pues vamos a seguir con el siguiente tópico que vale la pena y que se enunció en este terremoto del 2017, que es la sociedad civil. Antes solo quiero mencionar, las cifras que estamos dando igual pueden cambiar, depende de cada, por ejemplo, del 85, pues si ninguno estuvo ahí, no sabemos bien cómo pasó, entonces todos los periódicos manejan cifras diferentes, ahí ya depende de ustedes, solo hay que considerar que sí fue un gran impacto, las pérdidas fueron grandes, pero sí, ya es a su consideración, o sea, más o menos las cifras andan como en ese número, pero todos mencionan cifras diferentes. Por eso van a usar las cifras oficiales, que obviamente son las que da el Estado, el gobierno, pero obviamente hay que considerarlo siempre con un poco de crítica y sobre todo por tu contexto más cercano, porque muchas veces tú pudiste haber visto otro tipo de dinámicas que no corresponden a la ciudad, a la capital del país. Y por eso es que en ese sentido la sociedad civil fue un brazo más para combatir el desastre y vio cosas que obviamente el Estado, los periódicos no reportaban. La sociedad civil fue importante, fue el foco más deslumbrante y que incluso la prensa internacional hablaba de cómo es que podían actuar de esa forma. Y bueno, obviamente se podrán preguntar qué es la sociedad civil. Básicamente la sociedad civil, según la RAE, es el conjunto de ciudadanos de una sociedad, considerados desde el punto de vista de sus relaciones y actividades privadas con independencias del ámbito estatal. O sea, es aquellos que no son el gobierno, aquellos que no trabajan para el Estado, todos ellos son la sociedad civil. O sea, nosotros ciudadanos somos la sociedad civil. ¿Cómo es que reaccionamos ante este evento tan desafortunado? ¿Cómo es que todos quisimos ayudar y cómo es que pudimos ser una parte esencial para que no fuera tan largo esto? Como dijimos, muchos municipios no pueden acceder a ayuda estatal, a ayuda gubernamental, porque obviamente están tan alejados de la comunicación que es imposible. Pero muchos universitarios, muchos jóvenes decidieron ir y buscar y encontraron municipios sin ayuda gubernamental. Ellos mismos iban en sus camionetas, ellos hacían colectas entre sus amigos y las llevaban a este tipo de lugares afectados. Entonces fue una serie de situaciones que nosotros vivimos y la gran mayoría pues pudimos al menos hacer una cosa entre todo esto que se estaba haciendo. Entonces pues es importante entender la sociedad civil, es importante en estos eventos y cómo es que su respuesta es mucho más ágil y rápida que el Estado. Sí, en el 2017 definitivamente se vio mucho movimiento de parte de las comunidades, de los vecinos, incluso
pues la Cruz Roja Mexicana ya pedía que no ayudaran porque ya era demasiada gente ayudando. Y yo me pregunto, obviamente en el 85 tuvo que haber gente que sí, de voluntarios que querían ayudar, porque si no, ¿cómo iban a nacer los topos, los brigadistas? Pero no sé si fue, o sea, cuál fue la razón por la que en el 2017 hubo muchísima más gente que se levantó y dijo, vamos a ayudar todos y vamos a juntar víveres y enviarlos a otros estados y así. O sea, no sé si eso también sucedió en el 85 o solo fue en el Sí. 2017, ¿por qué? En ese momento, cuando fue el 2017, volvió a salir a la luz una nota del 85. En ese día, al día siguiente, 20 de septiembre del 85, el Universal. Y bueno, esta es una imagen que estuvo corriendo hace casi 3 años y lo escribía Emilio Viale. ¿Quién convocó a tanto muchacho? ¿De dónde salió tanto voluntario? ¿Cómo fue que la sangre sobró en los hospitales? ¿Quién organizó las brigadas que dirigieron el tránsito de vehículos y de peatones por toda la zona afectada? No hubo ninguna convocatoria, no se hizo ningún llamado y todos acudieron. Esto es, como dije, un pensamiento que un periodista en ese momento en el Universal publica, obviamente en el periódico. La tradición o lo que podemos ver es que la sociedad civil mexicana es rápida para este tipo de situaciones. No es algo que es apenas de hace 3 años o de este siglo. Esto es común, o al menos lo que podemos percatar que fue la misma reacción en el 85. Entonces, es algo que vale la pena siempre tener en cuenta. Quizá el Estado tenga fallas, como mencionaba May, este tipo de actos de corrupción en el que no se lleva de acuerdo a la normatividad, la aprobación de edificios, de construcciones, de todas estas regulaciones, pero al mismo tiempo el Estado nos brinda organismos como Protección Civil para poder manejar estas situaciones, pero también la sociedad civil no solamente acata la normatividad, y no solamente acata las indicaciones de Protección Civil, sino también tiene la decisión de actuar sin necesidad de que el Estado llegue. Recordemos que hace casi 3 años ya, los periódicos mencionaban que ante la pasividad y la lenta reacción, como en su momento fue el presidente en el 85 que mencionaban, así ahorita mencionaban, a pesar de que el Estado no ha reaccionado como se debe, la población está haciéndolo. Y Yo eso creo que, fue el título. yo creo que también tiene mucho que ver con, y me van a disculpar los boomers, pero ya ven que dicen que los millennials son muy, todo les molesta, todo los hace sentir mal. Creo que en parte tiene mucho que ver con que sentimos mucho mayor empatía ahora hacia los otros, o sea, estamos mucho más conscientes de nuestras acciones y cómo afectamos a los otros. Y entonces eso combinado con el uso de las redes sociales, pues genera muchísimo impacto en situaciones como estas de emergencia. Igual no podemos concluir tan rotundamente porque, pues sí, ninguna de las tres vivimos en el 85, no pudimos saber cómo reaccionó la sociedad. Ahorita, pues sí, hay mucho testimonio al respecto. Internet está lleno de justamente historias en Instagram, en Facebook, mensajes por WhatsApp, todo eso está abundante en Internet. Entonces el 85 no tiene mucho de esto. Solo tenemos una pequeña reflexión de un periódico en la que habla asombrado de toda esta increíble reacción. Entonces, más bien, y tenemos que considerarlo como lo mencionamos en el anterior, que son las relaciones familiares o sociales, colectivas, que pues México sí tiene muy profundamente, la forma en que se empatiza y cómo es que podemos tener ese motor para actuar con rapidez. Por eso se prestaron para brindar ayuda física, ayuda económica, ayuda de alimentos, o bueno, hacer otro tipo de actividades que vimos, ¿no? Entonces, es más bien esa respuesta y esas redes de empatía que México realmente tiene y que se muestran en otro lado. O sea, México no lo demuestra en la vida diaria, lo demuestra en ese tipo de tragedias. Igual, hay que considerar que en esto, pues, muchos tuvieron la sensatez de
acatar las órdenes. Obviamente la sociedad civil fue la primera a salir en las calles y ayudar en lo que llegaba el Estado, en todos sus distintos organismos, ¿no? En este caso Protección Civil. Y ya con eso la sociedad civil tuvo que acatar las órdenes de Protección Civil. Entonces se pudo dar este tipo de segundos y de apoyo, se pudieron salvar vidas con este tipo de decisiones, pero también pues siempre basándose en los reglamentos y en lo que es más seguro, ¿no? Porque muchas personas con su afán de ayudar pues también se ponen en riesgo, lo que comentábamos antes. Entonces pues si llega una autoridad a decirnos cuál es el límite de esa bondad o de esa disposición, pues ya es nuestro deber pues, acatarlo. Entonces para cerrar ahora este episodio, pues tenemos que reiterar esto, cómo es que los sistemas, nuestros filtros para buscar una seguridad ante este desastre, pues tienen que ser totalmente respetados y ser conocidos por nosotros. No somos personas ignorantes que tengamos que estar sin saber cómo actuar en esta situación. Nuestra obligación es buscar la forma de conocerlos para poder reaccionar, porque obviamente tenemos los simulacros, tenemos las vías, las rutas de evacuación, tenemos a alguien de Protección Civil ahí al lado, entonces tenemos que nosotros conocer este tipo de mecanismos, este tipo de estrategias para poder apoyar en caso de que pues sucedan ese tipo de cosas. No somos personas pasivas, somos ciudadanos y por lo menos es que requerimos estar en constante aprendizaje para poder acatar y poder apoyar a los demás y no estorbar en su momento. Sí, de hecho, pues yo les recomendaría que en sus casas o en sus trabajos, yo por lo menos lo que hago es pensar, a ver, si tiembla, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me muevo? Porque, miren, como habíamos hablado, los reglamentos luego no se siguen al pie de la letra. En el lugar donde trabajo meten a muchas personas en un lugar donde no caben y honestamente eso causaría mucho problema si tiembla. Entonces, a pesar de que pues la orden es que si tiembla no salgamos, honestamente yo recomiendo que piensen bien cuál es la mejor opción para, como dice Fati, no estorbar, cómo puedes ponerte a salvo, buscar, no sé, algún espacio donde puede que no te caiga nada, o si lo mejor es salir, pues que salgas. También algo que se me hace muy útil es lo que dice de Protección Civil, que tengas una mochila lista por cualquier cosa. Suena un poco como paranoico y como el fin del mundo, pero no creo que no creo que sea de más estar preparado, especialmente si vives en lugares como la Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, no sé, en esos estados. Si no eres de esos estados, por ejemplo, May, que es de Querétaro, pues si viajas a esos estados, estar al pendiente, ¿no? Porque nunca sabes cuándo va a suceder. Sí, eso es verdad. Hay que poner mucha atención, hay que seguir pues las normas de seguridad. Y también hay que estar preparado porque nunca sabes cuándo te va a ocurrir. O sea, fue mi caso, ¿no? Me fui a Puebla, no sabía qué estaba pasando. Igual puede suceder con cualquier otro desastre. Entonces hay que estar prevenido y no es como que, ay, sí voy a llamar al desastre, ¿no? O sea, no, es simplemente estar preparado y saber qué puede ocurrir. Entonces hay que poner mucha atención en ese sentido. Y bueno, si quieren algo más con señaléticas y dibujos y avalado por algo, está a disposición en Internet el Manual de Protección Civil del CENAPRED. Entonces, son estos organismos totalmente respaldados por el gobierno para este tipo de situaciones. Entonces, ustedes buscan en Internet Manual de Protección Civil, es del CENAPRED, también de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y van a tener este tipo de información. Es un manual de 43 páginas, pero pues está hecho para que pues, sea fácil de leer. Tiene color, tiene letra de buen tamaño y obviamente tiene dibujitos. Entonces te dice desde qué es protección civil, los aspectos geológicos que comentamos al inicio sobre qué es un sismo. Entonces está hecho justamente para que lo puedan leer con sus hijos o ustedes también que quizás se les haga pesado leer tantas páginas, pues sea atractivo visualmente. Te dice qué hacer durante un sismo, antes, durante y después de un sismo. Eso es algo muy importante. No solamente es en su momento, tienes que tener conocimientos al respecto,
Y obviamente no vas a actuar de la misma forma si está lloviendo, si hay un incendio también al mismo tiempo. O sea, hay una serie de eventualidades que pueden surgir en esos momentos y no solamente responder ante un sismo. Entonces, todo esto, como dijimos, Senapred nos los brinda gratis en internet, solo tenemos que buscarlo, manual de protección civil. Entonces, ahí lo tenemos. Si no quieren hacernos caso, no tienen que hacernos caso a nosotras. Tienen ahí los organismos que nos dicen cómo actuar y cómo, pues, es nuestra obligación, ¿no? Estamos para apoyar, o más bien para no afectar a los demás, y eso incluye en estas épocas de desastre. Igual, nunca nos preguntamos si es seguro donde trabajamos, si es seguro donde estudiamos. Siempre nos preocupamos de que la escuela sea bonita, la escuela sea prestigiosa, el trabajo nos dé escalones para la vida futura. Nunca nos preocupamos si el edificio como tal es seguro. Yo sí me lo pregunto todo el tiempo. No sé si es por paranoica, pero siempre pregunto. O sea, cuando entro No, y al así edificio, debería lo primero ser. que pienso es, ¿por dónde salgo? Y eso es igual, o sea, yo también es lo primero que digo, ¿a dónde se van? ¿Cuál es su punto de reunión durante un sismo, no? Ujú. Pero la mayoría no piensa en esto porque pues es algo muy superficial, es algo que ocurre de vez en cuando. Entonces hay que recomendarles que hagan eso. ¿Por qué? Porque es su vida. No podemos arriesgarnos a que pues, pueda estar mal construida o no sabemos si está con los certificados adecuados. Lo esperado es que donde tú estés trabajando no tenga problemas de normatividad, pero y si los hay, entonces, pues, ¿qué pueden hacer ante esos casos? Pues, evidentemente, hay instancias como Protección Civil que puedas reportar ese tipo de eventualidades, pero si no, pues, no necesitas decirlo ante una institución, sino pues igual con tus compañeros hablarlo y exigirlo, porque eso obviamente es un derecho en tu zona de trabajo, en tu zona de escuela. No puedes estar expuesto a este tipo de peligros, ¿no? Es un riesgo total, entonces tienes que exigir la seguridad de tu zona. Sí. Y también vale la pena, ¿no? Que desde tu casa, como ya decía Fer, tener una zona de evacuación. ¿Qué tal si tu casa es muy pequeña y no tienes como tal una zona segura? Entonces, pues tienes que salir a la calle, ¿no? Entonces, pues en ese caso, con los vecinos, organizar una zona de evacuación, un simulacro, una ruta de evacuación en la que pues se tomen en cuenta todos los niños de la calle, de la colonia, de tus vecinos más cercanos, los ancianos, los más indefensos. Entonces, Otra cosa, tienes no olviden a sus perritos, por favor. a todos las mascotas, ¿no? Sí. Pajaritos, como decía María, los hámsters, o sea, todas las mascotas también están ahí. Entonces, por eso esto solamente se puede lograr con prevención. Y eso obviamente tienen que diseñar una ruta de evacuación en su casa, con su familia y de preferencia también con los vecinos. Entonces, justamente si son casas muy aledañas, si son casas separadas, pues no va a haber mucho problema, pero pues tienes que contar con alguien en estos casos. Tu misma casa, tu casa es segura para una evacuación, o tu casa es un laberinto en el cual no puedes escapar y tú puedes quedar atrapado. No es de dónde vas a escapar. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Nos veremos hasta la próxima. Y bueno, se despide de ustedes Fati. Fer. Y Maite. Y esto fue Impronta.